Buenos días, estimados estudiantes del Liceo Adulto de Santa Cruz. Yo soy Cristian Galazo, profesor de Ciencias Naturales. Este video va dirigido a los chicos de segundo ciclo, unidad 0, donde magnitudes físicas y unidades de medida será nuestro eje central. El objetivo es identificar las magnitudes físicas y sus respectivas unidades de medida para la realización de operaciones básicas de transformación de unidades. La ciencia tiene por objetivo dar explicación a ciertos fenómenos naturales, como por ejemplo, cuál es el origen de los arcoíris, cómo es que la materia cambia de estado, cómo es que se crean los rayos, por qué los objetos siempre tienden a caer al suelo. Para ello, la ciencia, y para dar una descripción más detallada de los fenómenos naturales, comenzó a hacer mediciones, y estas mediciones deben ser hechas de forma objetiva. Por lo tanto, lo que vamos a medir de un fenómeno físico es un aspecto de él. A este aspecto que es medido del fenómeno físico se le denomina magnitud física. Por ejemplo, si yo necesito saber el largo de una mesa, basta con que yo mida con una wincha. ¿Y qué aspecto voy a medir de la mesa? Es una longitud. Por lo tanto, la longitud es una magnitud física que puede ser medida para cualquier fenómeno físico. Si yo necesito saber cuánto demoro en ir a comprar el pan, basta con que yo tenga un instrumento que es un cronómetro y pueda medir un aspecto de ese fenómeno que es el ir a comprar y va a ser el tiempo. Por lo tanto, longitud y tiempo son magnitudes físicas porque pueden ser medidas de forma directa con un instrumento objetivo. Ahora, no son magnitud física aquellas cosas que no se pueden medir de forma objetiva, como por ejemplo la belleza. Yo no puedo decir que una flor o una persona es 2 veces más bella que otra, o que en cuanto al amor hay una persona que sienta más amor 2 veces más que otra. Las magnitudes físicas se pueden categorizar por lo tanto en dos. Están las fundamentales, que son las que no necesitan ser expresadas a partir de otras, y generalmente son medidas de forma directa, como por ejemplo, si yo quiero medir la circunferencia de mi cintura, basta con que tome una wincha y voy a tener esa medición, que es una longitud. Si yo necesito saber el tiempo de cocción de algún producto en mi casa, basta con que tome un cronómetro y mida una magnitud que es el tiempo. Si yo quiero saber cuánta masa tengo, basta con que me suba una báscula y voy a obtener de inmediato mi masa. Por lo tanto, masa, tiempo y longitud son magnitudes fundamentales, no necesitan de otras para poder ser expresadas. Ahora, las derivadas son aquellas que necesitan ser expresadas en función de otras, como por ejemplo la rapidez. Si yo necesito saber la rapidez de una persona que corre, necesito saber por un lado la distancia que recorre y por otro lado necesito saber el tiempo que demora en recorrer dicha distancia. Por lo tanto, la rapidez es una magnitud física derivada, ya que necesita del tiempo y de la distancia para ser descrita. El área, por otra parte, también es una magnitud derivada, ya que para describir el área de una superficie necesito saber el largo y el ancho. Una magnitud física, por lo tanto, puede ser expresada mediante un número más una unidad de medida. Es así que, por ejemplo, para el tiempo, podemos utilizar unidades de medida como el segundo, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses y años, etc. Sabemos, por lo tanto, que una magnitud física es una medición de forma objetiva de algún aspecto de un fenómeno físico. Pero, ¿qué referencia voy a utilizar yo para medir dicha magnitud física? Para eso están las unidades de medida. Por lo tanto, si yo necesito saber la altura de un árbol, alguien me puede decir que puedo utilizar varas para medir la altura y me puede decir que, por ejemplo, este árbol mide 2 varas de alto. Por otra parte, una persona me puede decir que va a utilizar las cuartas de sus manos y me va a decir que el árbol tiene una altura de 4 cuartas. Por lo tanto, mi sistema de referencia en este caso son las varas y las cuartas. Pero, ¿qué pasa si el tamaño de una vara es diferente aquí en Chile, por ejemplo, y otra vara en Estados Unidos? No hay una unión entre el tamaño de la vara, por lo tanto la vara no me sirve como una unidad de medida de referencia. Por otra parte, las manos de las personas todas tienen diferente tamaño, por lo tanto si yo utilizo mi mano para medir algo, no va a ser la misma distancia que la de otra persona que puede que tenga la mano más pequeña.
Es así que los científicos crearon un sistema de medición estándar. Estos sistemas de medición lo que hicieron fue asignar a cada magnitud física una unidad de medida estándar. Los sistemas de medida que hoy en día más se utilizan son el sistema inglés y el internacional. Es así que, por ejemplo, para una magnitud física como la longitud, en el sistema inglés se utiliza el pie como unidad de medida, que es una F como símbolo, y en el sistema internacional, que es el que utilizamos nosotros, se utiliza el metro. Para la masa, los ingleses utilizan la libra, cuyo símbolo es una LIB minúscula. Y en el sistema internacional, como en el de nosotros, utilizamos el kilogramo. Y así sucesivamente para cada una de las magnitudes, tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional, se utilizan unidades de medida diferentes. Más adelante vamos a ver que estas unidades de medida sí se pueden transformar entre sí, ya que tienen una equivalencia. Ahora bien, para cada magnitud física, nosotros podemos utilizar como referencia una unidad de medida, como por ejemplo, para el litro se utiliza generalmente para medir volumen. Si nosotros necesitamos expresar grandes cantidades de volumen de un líquido, por ejemplo, vamos a utilizar unidades que se llaman múltiplos del litro, como por ejemplo el kilolitro, el hectolitro y el decalitro. Al lado está el símbolo de cada una de las unidades. El símbolo para el litro generalmente se utiliza una letra mayúscula, ya que si se utiliza la L minúscula se tiende a confundir con el número 1. Si necesitamos expresar cantidades pequeñas de volúmenes, vamos a utilizar entonces submúltiplos de unidades de medida para el litro, que son el decilitro, el centilitro y el mililitro. Los símbolos están al lado, ustedes pueden ver. Y así pasa, por ejemplo, para las unidades de la longitud. Tenemos que para grandes distancias podemos utilizar el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, cuyos símbolos están al lado. Y para cantidades pequeñas de longitud, utilizamos el decímetro, centímetro y milímetro. Para la masa pasa exactamente lo mismo. Si necesitamos medir cantidades grandes de masa, vamos a utilizar el kilogramo, el hectógramo, el decagramo y así sucesivamente. Y para cantidades pequeñas de masa vamos a utilizar el decigramo, el centigramo y el miligramo. Para el tiempo tenemos otras unidades que no son múltiplos ni submúltiplos, pero se entiende de que podemos partir desde el segundo hasta llegar al día, al año y hasta podemos llegar al siglo si es que queremos. Ahora bien, es importante que las unidades de medida estén bien etiquetadas en los productos que consumimos a diario, ya que es un lenguaje universal. Y es así que, por ejemplo, podemos ver que en el primer etiquetado, lo que nos quiere dar a conocer a nosotros es un volumen de agua. Pero si ustedes se dan cuenta, la unidad de medida que se utiliza es el litro. Pero el litro sabemos que por simbología es netamente una L mayúscula. Por lo tanto, ese etiquetado está malo. Por otro lado, tenemos un chocolate, en donde se nos da a conocer una magnitud física que es la masa, y se expresa como 140 gramos. En este caso, está bien expresado, ya que el gramo, el símbolo es una Y minúscula. Por otro lado, tenemos una pesa, en donde me dice que tiene 1,5 kilogramos. Si bien la simbología está bien, pero las letras están en mayúscula. Sabemos que kilogramo por simbología son en letras minúsculas. Al lado, por otra parte, tenemos la simbología correcta de cómo se expresa el kilogramo, que tenemos 2 kilogramos, pero con minúscula. Finalmente tenemos un envase de jugo, en donde se expresa el litro. Está bien, se puede expresar la palabra de la magnitud o de la unidad de medida, y también se puede expresar en simbología. En este caso está bien, ya que es un litro. Y por otro lado tenemos el contenido, que son 35 gramos. Y también está bien correcto porque el gramo se expresa con una Y minúscula. Ahora, yo les dije que podemos transformar las unidades de medida.
Para poder transformar las unidades de medida, supongamos que una persona que viene de Estados Unidos sabe su masa en libras y llega a Chile, pero requiere saber su masa ahora en kilogramos. ¿Cómo hacemos la transformación? Sabemos por regla, yo esto se los voy a dar a ustedes a conocer cada vez que les pregunte, que un kilogramo equivale a 2,20 libras. Para poder transformar los kilogramos a libra, necesito la siguiente fórmula, y es lo que tengo por un paréntesis, una fracción, arriba pongo lo que quiero, abajo pongo la unidad que tengo, y eso me va a dar igual a lo que quiero. ¿Cómo se expresa estos números? Lo que tengo es la masa de la persona en Estados Unidos en libras, por lo tanto son 180 libras. ¿Qué es lo que yo quiero? Me voy arriba a mi igualdad, lo que yo quiero es en kilogramos, por lo tanto arriba pongo un kilogramo. Y abajo, que es la unidad que tengo, es la libra, por lo tanto abajo pongo el 2,20 libras. Al estar las libras arriba y abajo en la expresión, yo las puedo eliminar y ahí me quedan los kilogramos. Y al hacer la multiplicación y división de esos números, me da que la persona en Chile pesa 81,81 kilogramos. Ahora, si yo necesito saber cuántos litros tengo en 6 leches de 200 ml cada caja, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé por tabla, y esto se los voy a dar a conocer, que un litro equivale a 1000 ml. Por otra parte, sé que tengo 6 cajas de 200 ml cada caja, por lo tanto, el volumen total que tengo es de 1200 ml. Utilizo mi fórmula y digo, lo que tengo son los 1200 ml. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero son los litros, por lo tanto me voy a la igualdad de arriba y pongo un litro. Abajo de la fracción pongo la unidad que tengo, que son los ml. Y yo sé que un litro equivale a 1000 ml. Por lo tanto, hago la multiplicación y división y obtengo que el volumen que tengo de leche en esas 6 cajas en litros es 1,2 litros. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Es buscar en etiquetados de alimentos, artículos del hogar, avisos de publicidad, letreros, al menos 14 unidades de medida indicando lo que se requiere en la siguiente tabla. Para ello ustedes van a utilizar la tabla 1, 2, 3 y 4 que están en esta clase, en donde ustedes tienen la unidad de medida, la magnitud a la cual describe y cuál es la simbología. Ustedes me deberán poner la fuente, que es de dónde sacaron la etiquetado. Por ejemplo, en este caso yo les puse un jugo en polvo. La unidad de medida que aparece en el jugo en polvo es el gramo. ¿De qué forma está escrita en el etiquetado del jugo? Es una Y, una R y una S. Nosotros sabemos que esa forma es la que está en el producto, pero ¿cuál es la forma escrita correcta? Es simplemente una Y. ¿Y a qué magnitud física hace relación el gramo? A la masa. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que ver etiquetados en donde encuentren ustedes, ya sea en un artículo de la casa o en una ficha de publicidad, etc. Y van a tener que completar el cuadrito hacia abajo. Esto lo van a hacer en su cuaderno. Posterior a eso, van a hacer la actividad 2, que es transformar las siguientes unidades de medida según corresponda. Van a transformar en el primero de kilómetros, van a pasar a metros. Yo le estoy dando la igualdad al lado. Ustedes lo único que van a tener que hacer es aplicar la fórmula que aparece abajito. ¿Sí? Ante cualquier duda o consulta, no duden en comunicarse conmigo. Que les vaya bien.